Buenas noches, mis hermanos. Una vez más le damos una cordial bienvenida a su programa de colores de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami y para el mundo. Les saluda su hermano en Cristo, Carlos Abreus, Francis Avilés y William Tejeda. Hermano, nos gustaría que nos acompañara a invocar la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, queridos oyentes, por estar en sintonía con nosotros en el programa de colores de Radio Paz. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Ahora les vamos a dar unos breves anuncios de nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. El próximo cursillo para hombres será del 10 al 13 de septiembre, el cursillo número 271. Y para mujeres, el cursillo número 245, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre. También tendremos una convivencia en nuestra casa de cursillos el día 30 de agosto. Están invitados todos nuestros hermanos cursillistas. El tema será Caminando el Cuarto Día, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La donación por persona son $10. Esto incluye desayuno y almuerzo. También recuerden visitarnos en nuestra página de cursillos www.cursillos.org. Ahí también encontrarán un link para seguirnos por la página de Facebook, Twitter y escuchar también los programas de colores que se transmiten sábado a sábado en esta Radio Paz. Mis queridos hermanos, el tema que le traemos esta noche es el centro de nuestra fe, la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía es Jesucristo vivo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se hace presente cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en la Santa Misa. Estos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y esto es la transubstanciación. La Eucaristía significa banquete celestial, banquete al que somos invitados a participar en este momento en un contacto directo entre lo humano y lo divino, que se hace la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Tenemos el significado de la Eucaristía y vamos a compartir con ustedes qué significa la palabra Eucaristía. Eucaristía significa eternidad, unión con Jesús, Cristo Jesús realmente presente, alivio, reconciliación, intimidad, sacrificio, transformación y abandono. Y el significado de altar significa agradecer al Señor. Levanta tu corazón al Señor. Toma la mano del Señor. Ama al Señor y resuelva caminar la vida de manera muy especial en compañía de Jesús. ¿Dónde se dio el primer milagro eucarístico? Se dio en Lanciano. Es una pequeña ciudad medieval que se encuentra en la costa del mar Adriático de Italia, muy cercano a San Giovanni Rotondo y Loreto. Ahí se dio el primer milagro eucarístico. Cuando la hostia consagrada fue analizada científicamente, se encontró que estaba la presencia de una parte del miocardio del corazón y tenía vida. También cuando se hace la fracción del pan, no importa qué tamaño consta la parte de la Santa Comunión. Pueden ser unas partes más pequeñas, otras más grandes. Científicamente se ha comprobado que pesan lo mismo. Y realmente está la presencia de Jesús Eucaristía. La Eucaristía es el regalo de amor más grande que tenemos nosotros los católicos, apostólicos, romanos y cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está centrada en Cristo. Y eso es un regalo grande que tenemos toda la humanidad.
Cristo presente para cada uno de nosotros. Jesús y nosotros y Dios nos regala un gran beneficio. Cuando recibimos la Eucaristía, merecidamente adquirimos una presencia más íntima con Dios, como si hubiéramos vivido la intimidad plena, porque recibimos la Santa Eucaristía en unión. Unión es común unión, nos hacemos uno con Cristo. Y tenemos 3 razones poderosas por las cuales deberíamos recibir amorosamente la Santa Eucaristía. En primer lugar, la Santa Comunión aumenta nuestra unión con Cristo, como ya les había dicho. No nos separa de Cristo, pero nos separa del pecado, porque el pecado y Cristo no van de la mano. Así que nos ayuda a llevar una plena vida. En segundo lugar, porque pecamos diariamente, entonces esto hace que nos unamos más. Recibir más la Santa Eucaristía a diario, una mejor amistad que tendremos nosotros con Jesús. Y en tercer lugar, ¿cuánto no tenemos nosotros que agradecer todos los beneficios que Papá Dios nos regala? El hecho de poder abrir los ojos cada mañana es un regalo pleno. Y la Santa Eucaristía también nos da la felicidad eterna. Creer que Jesús es el regalo más grande, es la promesa de amor que el Padre Celestial nos ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Eucaristía, nos gustaría referirnos a dónde nace la Eucaristía. En Israel había multitudes de sacrificios, muchos de ellos iban seguidos de banquetes. Estos eran banquetes de comunión, que en hebreo significa selamín. Este sacrificio que une al pueblo entre sí y a su vez con Dios, parecido a cuando nosotros vamos a misa, estamos entre el pueblo, nos conocemos porque vivimos en comunión, y a la vez que estamos entre amistades en ese gran banquete celestial que es la misa, con el alimento que es Cristo en la Eucaristía, entramos en comunión con Dios. Esto encierra un precedente bíblico del sacrificio y el banquete de la comunión con la antigua alianza. Esto podemos encontrar, mis hermanos, y pueden hacer nota en Levítico 6, capítulo 6, versículos 17 al 20, donde el Señor habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a su hijo, esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante el Señor en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrenda comerá en el lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas. Cualquiera que toque las carnes será santificado. La carne de la víctima del sacrificio de comunión será comida en el mismo día sin dejar nada para el día siguiente. El sacrificio de holocausto era el sacrificio de ofrenda, mi hermano, como vimos ya en Levítico 6, 17, 20. La víctima ofrecida por el pecado era sacrificada en el altar del holocausto. Cristo Jesús se hizo ofrenda para nuestra salvación, sustituyéndonos en la cruz y cargando nuestros pecados, víctima ofrecida por el pecado. En esta ofrenda, al igual que la ofrenda de comunión, la víctima era consumida totalmente y así se entraba en comunión con el Dios de Israel. En nuestra Eucaristía, la víctima, nuestra ofrenda y sacrificio, tiene que ser consumida al igual que en el antiguo Israel. Hoy nuestra ofrenda no son ovejas ni animales, es Jesús nuestro Señor. Por eso nuestra comunión no es simbólica como muchas personas piensan. Como las víctimas de Israel no eran simbólicas tampoco, sino la propia víctima. Para el hebreo
y en la mentalidad semita, es necesario, mis hermanos, entrar en comunión con el cuerpo si queremos establecer una comunión con el Espíritu. En Éxodo 12, 8 al 10, vemos como esa misma noche comerán, dice, el cordero asado al fuego, lo comerán con panes sin levaduras. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre, quémelo al fuego. Es decir, que no podía quedar nada. En la comida de la Pascua era sacrificado un cordero macho y sin defecto. Desde antiguo se ha considerado este cordero que prefigura a Jesucristo, macho y sin defecto. Jesucristo hombre y sin pecado. Este cordero se debía comer completamente en la cena pascual. La Eucaristía es nuestra cena pascual, mis hermanos. En ella el cordero no puede ser una representación. Es el mismo cordero el que se ingiere. Nuestro cordero ya fue señalado por Juan el Bautista en Juan 1:36. Es Jesús, por lo tanto, en la Eucaristía comemos el cuerpo de Jesús, nuestro cordero. Como dice el sacerdote, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Existe otro sacrificio en el antiguo Israel que es llamado el Ascarat. Este sacrificio particular, llamado en hebreo Ascarat, se tenía en Israel como un recuerdo perpetuo de la alianza con Dios. Esto se puede encontrar en Números 10:10, Anamaneisis, donde nuevamente hace mención al sacrificio, por lo cual la expresión de Jesús en la última cena, sin duda, tenía para sus oyentes un carácter sacrificial. La palabra memoria en un término sacrificial y se usa en la versión griega de las 70, llamada la versión de los 70 en la versión griega del Antiguo Testamento, que era ampliamente usada en los tiempos de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Levítico 24:7. La palabra anamnesis, traducida al hebreo ascarat, que era un sacrificio memorial. Es decir, que no podemos pensar que pasó inadvertido a Jesús esta palabra en aquel momento crucial de la última cena. El hecho que la palabra, repito, anamnesis, tenía este significado sacrificial, más bien debemos pensar que lo que Jesús está haciendo es precisamente dar un contexto sacrificial a esa Eucaristía que instituye durante la celebración judía de la Pascua. Pablo, en 1 Corintios, parece que captó muy bien la palabra ananesis, reminiscencia llamado, en ese llamado de la pasión, muerte y ascensión de Jesús. La Eucaristía en el contexto no es testamentario, que Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para vida al mundo. En Juan 6 es el discurso más difícil que le tocó predicar a Jesús. De hecho, es más controversial. Jesús ya se ha declarado que Él es el pan de vida. Días antes, Jesús, como sabemos, ha caminado sobre las aguas, desafiando todas las leyes naturales. Esto nos refiere a San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52, donde podemos encontrar cuando Jesús camina sobre las aguas. Y pocos momentos antes Jesús había multiplicado los panes. Con estos dos hechos ha querido decir Jesús que Él puede hacer con el pan y con su cuerpo lo que Él desea, porque Él, como Dios,
puede sobrepasar cualquier ley física que el ser humano no puede hacer, como nosotros lo podemos ver difícil. Sí, y buenas noches otra vez, hermanos. Este tema de la Eucaristía, pues siendo el centro de nuestra vida cristiana, debe interesarnos mucho. Debemos darle un lugar a este pan y este vino consagrado, elemental y diría yo crucial en nuestras vidas. De hecho, la Eucaristía es de alguna manera el fin de todos los sacramentos. O sea, el propósito de ir adquiriendo sacramentos, de bautizarnos, de casarnos, cualquiera de estos sacramentos, el fin es la Eucaristía, es el centro de nuestra vida. Como decía Carlos, muy bien expresado en el Antiguo Testamento, cómo Dios va inculturizándose en este pueblo judío y le va transmitiendo a través de su propia cultura la manera en que pues iban a ingerir alimentos consagrados. Jesús, siendo judío, pues también quiere darle plenitud y belleza al mismo tiempo a toda esta tradición y toda esta comunicación del hombre con Dios, y lo hace, y esto me llama mucho la atención y me encanta este amor extremo de Jesús a través del pan. Ya no escoge quizás un alimento suculento que no está al alcance de muchas personas, sino que se rebaja a un simple trozo de pan y un poco de vino. El vino tan penetrado, ¿no?, en la cultura también judía y en la cultura de muchos de los pueblos del mundo, pues él escoge ese pequeño pedacito de pan y ese poquito de vino para quedarse ahí. Muchas veces nos enfocamos en los milagros y los signos que hizo Jesús, y claro que nos impresionan, porque caminar sobre las aguas, hacer ver a un ciego o hacer que un tullido camine, pues es impresionante. Sin embargo, el amor extremo, y lo hizo de cierta manera porque en su paso por la tierra fue Jesús misericordia. O sea, no creo que una persona que haya estado cerca de Jesús haya quedado sin beneficiarse de ese amor y de esa misericordia que a Jesús no podía pasar por alto. Sin embargo, su amor extremo está en quedarse con nosotros, y escogió esas dos especies tan humildes y tan sencillas. Sí, como ahora me viene a la mente cuando tú dices que escoge esas especies, como demostrando que Él es accesible, porque en aquel momento, como era el alimento más humilde, o como en estos tiempos, un trozo de pan, es accesible a cualquiera. Jesús es accesible para el que lo quiera recibir. Por eso debemos tener conciencia también de cuando estemos en misa, cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, saber que Cristo está vivo ahí en ese pedazo de pan. ¿Y por qué tener conciencia? Porque si tenemos conciencia de que realmente es así, mostramos más respeto a la hora de obtener la Sagrada Eucaristía, como no hablar. Muchas personas van pasando, cuando van a recibir a Jesús, van pasando, van hablando, van saludando y no muestran el debido respeto que deben mostrar. Como dice Habacuc 2:20, haga silencio toda la tierra, porque Dios está sentado en su santo trono. Amén. Y debemos tener esa conciencia de que Jesús está ahí. Igual que también cuando nos retiramos de la iglesia, cuando visitamos una casa, cuando llegamos saludamos al dueño, y cuando nos vamos nos despedimos. Claro. Así debemos tener nosotros conciencia de cuando nos vayamos a retirar, no salir corriendo. El Padre nos ha dicho amén y ya la gente está en la puerta, nos ha dado la bendición y ya todo el mundo está saliendo en el parqueo, arrancando el carro. Debemos despedirnos del dueño de la casa. Yo creo que es importante que le digamos a nuestros hermanos católicos, específicamente a los católicos, que ahí está Cristo, en ese pedacito de pan y en ese poco de vino. No lo representa, lamentablemente el lenguaje muchas veces lo equivocamos y la gente dice, esto representa. No, Jesús no dijo
esto representa mi cuerpo, Él dijo, este es mi cuerpo. Y Jesús estaba dejando su presencia entre nosotros como alimento espiritual, como escudo que nos defiende, que nos sana y que nos hace vivir a mucha mayor plenitud. La Eucaristía es ese sacramento que nos mantiene constantemente en comunión con Dios y con los demás, ya que lo compartimos en una mesa, ¿no? Lo compartimos con los demás hermanos. Cuando estamos en la iglesia y vamos a recibir la comunión, pues estamos en un gran banquete, donde todos los cristianos estamos camino a recibir a Jesús. Y como dice Carlos, sí merece una gran reverencia, un gran respeto, toda la adoración y toda la gloria para Jesús sacramentado. Claro, hermanos, así como dijo nuestro hermano William y también Carlitos, que la Santa Eucaristía es un banquete, es un acto de amor de Cristo. Cada vez que vamos a la Eucaristía, Cristo se nos da nuevamente, ese Cristo que fue flagelado, pero también fue crucificado y resucitó, y por eso lo tomamos vivo en la Santa Eucaristía. Cada Eucaristía es un acto de amor para cada uno de nosotros. ¿Por qué ocurren los milagros eucarísticos? Para restaurar nuestra fe, para que miremos que Cristo está ahí esperándonos siempre y Jesús se hace presente. Los milagros eucarísticos son pruebas de amor realmente de Cristo para cada uno de nosotros, y hay lugares donde se ha hecho presente el milagro eucarístico. Tenemos Alemania, Australia, Bélgica, Colombia, Croacia, Egipto, España, Francia, Holanda, India, Italia, Perú, Polonia, Portugal, Suiza y Argentina. Miren qué maravilloso. En todas las partes del mundo, en diferentes lugares, Cristo se hace presente para darnos esa señal que Él está ahí siempre para cada uno de nosotros, sin limitaciones, dándonos exclusivamente amor y bendiciones a cada uno de nosotros. Y qué hermoso, mira, estas palabras que ahora estaba buscando aquí, que aparecen en San Lucas 19. Hagan esto en memoria mía. Esta orden de Jesús de ninguna forma da aspecto de simbolismo a la Eucaristía, más bien la afirma. Vemos en la palabra griega utilizada para memoria, es anamnesis, que quiere decir recordar, refrescar la memoria, mencionar, acordarse, pensar en algo. En ningún momento la palabra memoria implica símbolo. Como esta palabra Jesús ordena, con esta palabra Jesús ordena a sus apóstoles que sigan repitiendo lo que Él acaba de hacer con las mismas consecuencias. Instituye el orden presbiterial o sacerdotal al mandar a los apóstoles celebrar la cena pascual con Él como cordero sacrificado, y en ningún momento simbólico. Con esto se cumple el nuevo pacto de la ordenación a Israel en Éxodo 12:14. Bueno, mis hermanos, nos vamos a un corte comercial y después del corte regresamos con una reflexión de nuestro queridísimo Padre Mateo, nuestro director espiritual de Cursillo de Cristiandad. Tenemos como tarea muy rápida y muy inmediata pues el estudio de la encíclica del Papa Laudato Si, con tantas cosas que nos dice, con tanto que tenemos que aprender, pero nos queda además no una encíclica, sino su primer documento escrito por él solo, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En ese documento el Papa pues nos describe lo que debe ser el anuncio del Evangelio, que debe ser con alegría. Y en el número 24 dice unas palabras que ciertamente usa, inclusive pide perdón por algún neologismo, alguna palabra nueva, pero dice el Papa que la iglesia en salida, otro término muy de él, la iglesia en salida, es la comunidad de discípulos misioneros que primerea, va primero como salió Cristo, Dios el primero en todo, primerea, que se involucra además. Dios quiso involucrarse en nuestra realidad y todos los gestos después de Jesús son de involucrarse.
Dios se involucra y pide que nosotros como evangelizadores nos involucremos en su obra e involucremos a los demás. Involucremos en este mundo que no es para verlo de lejos, sino la palabra siguiente que utiliza en este número es acompaña. Acompaña a los demás. Este es el título, este es el verbo hoy de la teología espiritual, de nuestra vida espiritual, acompañar. Acompañar a este mundo, acompañar a pesar de los defectos, a pesar de las dificultades. El Papa pide que esta iglesia sea primera, que primeree, según su vocabulario, que se involucre, que acompañe y que fructifique con los demás y haga fructificar a esos demás. Que fructifique es la tarea de esta iglesia. Y después, pues festeje todo eso, como dice tantas veces en la Biblia, cuando iban, dice un salmo precioso, cuando iban llorando, pero cuando regresan cantando, trayendo sus frutos. Y así quiere el Señor que nosotros hagamos, y el Papa nos lo recuerda. O sea, somos una iglesia en salida. Somos una iglesia en salida. No es una iglesia para quedarnos con las puertas cerradas, sino abrir las puertas y salir. Esa es la iglesia que pide el Papa que seamos hoy, salida, la iglesia en salida, y que sea primera, que la iglesia dé las pautas. A veces nos hemos dejado quitar iniciativas, quitar hasta nombres, y que entonces después acompañemos a los otros sin tenerle miedo. Pero si no estamos en este mundo, si no nos involucramos, no podemos acompañar. Recordemos estas palabras del Papa y pensemos que nos está dando pautas para una evangelización, pero una evangelización alegre, presentándole el Evangelio con toda la alegría que tiene, la alegría del Evangelio. Gracias, hermanos, por seguir en sintonía con nosotros en este programa, su programa de Cursillo de Cristiandad. Y para los que acaban de sintonizarnos, estamos hablando del centro de nuestra fe, que es la Eucaristía. También le damos las gracias a nuestro director espiritual por esa reflexión que nos acaba de impartir. Y bueno, volviendo al tema, que nos quedamos en lo que dice Éxodo 12:14, que esta ley es para siempre, los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Es decir, que es un mandato que debemos celebrar esta cena, que es la Eucaristía, porque Cristo bien se lo ordenó a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Y sabes tú, querido hermano, que cuando asistes a la Eucaristía estás asistiendo a la cena pascual de la nueva alianza. Pero bueno, regresemos a nuestra palabra de anamnesis, para utilizar que se utiliza mucho en Hebreos 10, versículo 3, que esto es un sacrificio que cada año se hace en memoria de los pecados, porque esta palabra significa memoria. Cada año se recuerda algo muy actual, los pecados. Es un memorial, la actualización de una realidad. ¿Pero qué realidad? Nuestra comunión con Jesús, de una forma íntima y tremenda, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. En Levítico 2:2 nos dice: la llevará a los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes tomando un puñado de harina con aceite y todos los incensarios lo quemarán sobre el altar como combustión en memoria, en olor suave para Yahvé. El olor de esta harina quemada por los sacerdotes en el altar será un memorial, o sea, que recordará al Padre la ofrenda al mismo tiempo que al oferente. El memorial de la Eucaristía recuerda al Padre el sacrificio de Cristo en la cruz, único y suficiente, pero que se actualiza como sacrificio incruento, y donde no hay sufrimiento
y que recuerda al Padre que somos los oferentes y los beneficiados de este sacrificio, que por esta víctima Jesús debe derramar su misericordia sobre nosotros. Por eso Pablo le recuerda a la congregación de Corintio en su primera carta, en su capítulo 11, versículo 26: cuantas veces coméis este pan y bebéis de este cáliz, anunciar la muerte del Señor hasta que venga. Y este versículo es de una importancia trascendental, mi hermano, pues reafirma el carácter sacrificial y escatológico de la Eucaristía. Proclamamos el sacrificio de Jesús y lo haremos hasta que Él retorne en gloria. Primera a los Corintios 10:16 nos dice que esta copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre, no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es una comunión con el cuerpo de Cristo. Claro que sí. En este capítulo 10 San Pablo habla de un hecho real. No se debe comer carne sacrificada a los ídolos, y como aluda a la presencia real de Cristo en la Eucaristía como unión de creyente y Cristo Jesús, diciendo claramente que la comunión es el cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estás proclamando la muerte del Señor hasta que venga, como dice San Pablo. Por lo tanto, si alguien come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, noten el punto, indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, como decíamos en la primera parte del programa, que tenemos que tener conciencia de cuando nos acercamos a la Eucaristía, cuando nos acercamos a comer el pan de vida y la copa de salvación que es Cristo Jesús mismo, debemos estar preparados con dignidad. Así como cuando el sacerdote se hacía el sacrificio para la Pascua, ¿no? Que traía un cordero sin mancha, un cordero macho de 1 año. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes, William? ¿Sabes por qué debía ser un cordero de 1 año? No, explícame. Porque el cordero, cuando pasa de 1 año, es decir, cuando el cordero ya tiene 3 años, no se rehúsa, porque huele el olor a sangre y se rehúsa a ser sacrificado. Llega, por eso el cordero tenía que ser de 1 año. O sea, no va voluntariamente. No va voluntariamente. Por eso pero como Cristo, por eso se alude al cordero, a Jesús, porque Jesús es macho, hombre, y va voluntariamente al sacrificio pascual para esa Pascua eterna en que vivimos nosotros los católicos, cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote también imponía sus manos sobre la cabeza del cordero para todo el pecado de Israel. Por decirlo así, se quedaba en ese cordero, y al ser sacrificado era perdonado. El sacerdote gritaba el nombre de Dios, degollaba al cordero, y esa sangre caía en un copón de plata que puede significar el cáliz que donde nosotros adquirimos la sangre de Cristo a través de la sustrasación del vino. Y vemos cómo es que el pueblo ya era liberado de esos pecados anteriores. Por eso es que podemos decir que vivimos una Pascua eterna, porque ese sacrificio se renueva sin sufrimiento, pero se renueva cada vez que nosotros comemos del pan y de Cristo, se renueva para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que el sacerdote todavía no ha salido detrás de la cortina, porque el sacerdote, después que hacía estos rituales, que ya se era perdonado los pecados que había cometido, no por los que iban a cometer, los que habían cometido el pueblo de Israel,
eran perdonados en ese momento. Por eso es que nosotros, repito, vivimos una Pascua eterna, porque siempre estamos cometiendo pecados, errores debido a nuestra imperfección humana. Entonces, todavía ese sacrificio sigue vigente para que nosotros podamos ser perdonados por las cosas que cometemos a diario. Hermanos, yo les hago una invitación. Ahora, cuando ustedes en adelante vayan a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, vean con los ojos de la fe, con los ojos del alma. Cuando están tomando la comunión, miren que es Jesús el que se hace presente y les está dando la comunión, porque cada sacerdote que imparte el cuerpo y la sangre de Cristo es un ministro elegido, escogido por Dios, representándolo aquí en la tierra. Así que qué maravilloso que nosotros miremos que es el mismo Cristo que nos está dando su cuerpo y su sangre. Tengámoslo siempre presente. Los invito a que se acostumbren a ir a hacer la visita al Santísimo cuando ustedes llegan a la parroquia, a la iglesia, al templo, a iniciar la Santa Misa y a despedirse de Jesús sacramentado al retirarse del templo, de la parroquia. Es muy importante tener siempre presente a Cristo al inicio y al final, e invitarlo a que se vaya con nosotros a nuestra casa y continuar con esa comunión y llevarlo más allá de donde nosotros podamos ir, llenos de amor, de sonrisa para cada uno de los hermanos, que podemos compartir con ellos esa alegría que guardamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser, y nosotros poder ser reflejo vivo de ese inmenso amor que Él nos regala. Y volviendo al tema de los hermanos separados, no sé si como católicos hemos notado que somos los únicos que hemos heredado y que hemos seguido el mandato que Cristo le dijo a sus apóstoles, que hagan esto en memoria mía. Nosotros, cada vez que asistimos a misa, que nos reunimos en comunión con nuestros hermanos y comemos el pan de vida y el cáliz de salvación, somos los únicos que tenemos ese privilegio que nos mandó nuestro Señor, ese privilegio que tenemos de la continuidad de la fe que nos heredó nuestro Señor Jesucristo a través de sus discípulos. Cómo deberíamos pensar un poco en eso, para que no nos alejemos de nuestra casa, para que no nos alejemos de nuestra iglesia, porque muchas veces, como no somos instruidos en nuestra fe, podemos ser arrastrados por estas organizaciones que dicen predicar, dicen tener la verdad, como dicen ellos. Como yo mismo vengo de una que decía, nosotros somos la verdad, pero ¿de qué verdad me hablas? Vamos a hablar de historia también. Tenemos que conocer nuestra fe desde nuestras raíces para poder defenderla y poder continuar en ella. Recordemos que somos los únicos que seguimos con la continuidad de la fe que Jesús enseñó a sus discípulos. Hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagas, hermano, hazlo en memoria de Jesús, para que estés consciente de que ese Cristo sigue vivo en nuestros corazones, que está presente en el altar en el momento de la misa. Por eso debemos tener conciencia, repito, de siempre tener esto presente. Tú has hecho, Carlos, muchos comentarios extraordinarios en referencia y has leído textos bíblicos que amparan, que demuestran que todo lo que hacemos en la iglesia nuestra es bíblico, todo lo que pasa en el altar es bíblico. Están muchas de las frases que dice el sacerdote, las dijo Pablo, se las dijo a esa iglesia primitiva que ya se reunía al partir el pan. Por acá tengo un breve regaño que le hace Pablo a esta comunidad de Corinto,
y que muchas veces los mismos sacerdotes nos llaman a nosotros a reflexionar antes de ir a la comunión, que es cuando el sacerdote dice: los que no están debidamente preparados, por favor, no se acerquen. Y es que esto es bíblico también, no, esto no lo inventa el sacerdote. Dice la carta de los Corintios, dice: y así resulta que cuando se reúnen no comen la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a consumir su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que nada poseen? ¿Qué puedo decirles? ¿Voy a alabarlos? En esto no puedo alabarlos. O sea, ya se están reuniendo con el concepto claro de que están celebrando un memorial, de que están repitiendo la cena de Jesús con sus discípulos y están partiendo el cuerpo de Cristo. Desordenadamente al principio, la iglesia se está formando, pero después llegaría el momento en que esto se haría ya una ceremonia oficial donde se interpretaría a través del Espíritu Santo y de la tradición apostólica que era necesario para nosotros seguir consumiendo este cuerpo de Cristo. Y la iglesia supo leer el mensaje de que lo que quería el Señor era eso, quedarse entre nosotros. Cuando Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, se está refiriendo claramente a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre, al pan y el vino. También dijo: cuando 2 o más de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí yo estaré. O sea que el Señor insiste en quedarse entre nosotros. No podemos quedarnos simplemente con leer la Biblia, a veces ni leerla, y no darle la atención que requiere la Eucaristía. Conozco de católicos que, pudiendo hacerlo porque están, digamos, debidamente preparados, no se acercan a recibir la Eucaristía. Entonces se cree en ellos una falsa humildad de que no se merecen ese privilegio. Y de verdad que no se lo merecen, pero el Señor quiso quedarse y nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él. Así que esos católicos que todavía se quedan sentados en el banco, acérquense al sacramento de la confesión, confiésense, acérquense, caminen hacia la santidad. Todos estamos llamados a ella. ¿Y cuál es el mejor escudo espiritual? La Eucaristía. La Eucaristía es ese don que Dios nos ha dado para todos, quedándose en nosotros, que nos protege. Recuerden, hermanos, que Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esto lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 10. Esta abundancia de vida se puede alcanzar por todos nosotros si simplemente permitimos que Jesús nos abrace con su amor, entrando en su presencia eucarística. El amor de Jesús presente verdaderamente en el sagrario nos afecta cuando nos separamos de Él. Así que los invito, los exhortamos nuevamente, Carlitos, el hermano William y aquí Francis hablando, a que se acerquen a la comunión. Es importante tener la presencia de Cristo siempre en nuestras vidas. Fíjate, tenemos que tener presente, dada la redundancia de lo que tú hablabas, William, que somos los únicos que somos invitados a la cena del Señor. La mesa está servida. El Señor es nuestro alimento espiritual, porque no es un alimento, es un alimento más espiritual. ¿Por qué un alimento espiritual? Porque cuando estamos en comunión con Cristo, cuando comemos de su cuerpo y de su sangre, eso nos da espiritualidad, eso nos hace caminar con Él. Y cuando tú estabas hablando, William, me vino a la mente una de las religiones que se atreve una vez al año a celebrar, por decirlo así, la cena del Señor. Ellos le llaman el memorial. Reparten, pasan la hostia, pasan la copa, pero fíjate cómo es el Señor. No se atreven a comer del pan ni de la sangre. Por eso digo que somos los católicos los únicos que estamos invitados a comer,
porque ninguna otra, aunque hagan el parapeto que están celebrando. Es que no han entendido el mensaje. Todos estamos invitados a acercarnos a la mesa del Señor. Todos. Exacto. ¿Que tenemos que prepararnos? Sí. Que aquellos que no pueden, por ejemplo, el que me conoce sabe que antes de poder acercarme a la comunión, nuevamente tuvo que hacer un proceso de nulidad. Eso está en la iglesia. Hay muchas personas que se han separado, han comenzado una nueva vida, se han divorciado y creen que se terminó todo. Sin embargo, hay un proceso de nulidad que pueden hacer y que la iglesia, un jurado, determinará si es factible, si es posible esto. Esos 2 años que yo estuve esperando fueron para mí de alegría, porque sabía a lo que me dirigía, al Señor nuevamente, pero al mismo tiempo de una tristeza de tener que comulgar ahí espiritualmente sentado. No podía hacerlo sacramentalmente, pero era mi fin, era mi deseo más grande. Pero estaba sentado en la mesa. Exacto. Estaba sentado en la mesa y no solo como espectador, comías espiritualmente. Como dice que Dios es amor, es en espíritu y en verdad, y tú lo consumías en espíritu. Pero yo lo que me refería era como esas, hay sectas, por llamarlas así, porque hay que llamarlas por su nombre. Exacto, claro. Hay sectas que se atreven a celebrar una vez al año, es decir, el memorial de la muerte de Cristo. Pero el atrevimiento no llega a tanto. No se atreven a comer el pan ni beber la sangre. Por eso decía que nosotros los católicos somos los únicos que tenemos el privilegio, amén, de compartir el Cordero eterno, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y bueno, William, nos gustaría que nos deleitaras con esas maravillosas poesías que tú escribes para el Señor. Sí, sí, les traje para esta noche, bueno, que íbamos a hablar de la Eucaristía. Le traje unas décimas que le escribí al Santísimo Sacramento. Vamos a compartirlas con ustedes esta noche. Santísimo Sacramento, que con ternura te partes, para el hombre te repartes como sagrado alimento. De la tierra al firmamento como una infinita noria, todo honor y toda gloria tus criaturas te cantan, y arrodillados se exaltan al Redentor de la historia. Santísimo Sacramento del altar, lo más hermoso, eres un cuerpo glorioso que da consuelo al hambriento, y con tu divino aliento hecho de pan y de vino sostienes al peregrino, porque siendo vino y pan, tus 2 especies están para el pobre en el camino. Es sagrada comunión la comunión de los santos, la elevación de los cantos de la iglesia en oración. Es la manifestación que en el Nuevo Testamento el Señor dio cumplimiento de Melquisedec el rito y nos dejó el exquisito Santísimo Sacramento. Cuando partías, Señor, el pan ácimo en la cena, ibas sanando la pena del humano y su dolor. Sublime gesto de amor que desciende como un velo para llenar de consuelo tu presencia en el altar, pues nos quisiste dejar un pedacito de cielo. Tu entrega fue voluntaria, Santísimo Sacramento, eterno en el firmamento y en la tierra luminaria. Escucha nuestra plegaria y al bajarte de la cruz, quédate, Señor Jesús, mira que ella se hace tarde y entre tus 2 brazos arde un corazón que da luz. En esencia van tejidos, porque de un cuerpo provienen, las 2 esencias tienen, la carne y la sangre incluidos. De santidad revestidos, pan y vino también son un trozo de corazón de divina procedencia, porque los 2 en esencia son eterna salvación. Precioso. Wow. Bueno, que se siga derramando la efusión del Espíritu Santo y nosotros poder deleitarnos con esos regalos que Papá Dios concede. Recordemos, hermanos, que tenemos pendiente nuestra convivencia que se llevará a cabo en nuestra casa de cursillos Monseñor Agustín Román
con el tema Caminando el Cuarto Día, el 30 de agosto, a partir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. La donación son $10 por persona. Pueden llamar pidiendo información a nuestra hermana Zunilda Sánchez al teléfono 305-595-7199, a nuestra hermana Merchu al teléfono 305-595-7399, y también a nuestra hermana Angelita al 305-551-7481. Pueden pedir información de movimientos de cursillo de cristiandad a nuestro hermano Wilfredo Escala, vocal de Precursillo, al 305-972-5717. Y también tenemos enlace en Broward a nuestro hermano Víctor Hidalgo al teléfono 954-249-8788 o al 954-283-5044. Bueno, como todo en este mundo, todo llega a su final. Ya hemos terminado con el programa. Le agradecemos por estar en sintonía con nosotros y le deseamos un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga y de colores. De colores.